¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública en Canal 24. Este es uno de los videos que se hizo virales durante el día y puede generar muchas discusiones. Mire, escuche con atención. Recomendarle a nuestra visita que en lo sucesivo venga con chaqueta como corresponde. Merece cierto respeto esta comisión, de tal manera que yo me siento molesto e incómodo de que venga así tan suelto cuerpo. Al menos no le voy a exigir corbata, pero al menos que venga con chaqueta. Porque si no constituye una verdadera falta de respeto a los que nos esforzamos por venir vestidos adecuadamente. Yo soy abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, soy doctor en Derecho en la Universidad de Barcelona, soy magíster en Derecho de la Universidad de Chile y soy magíster en Filosofía de la Universidad de Valparaíso. No sé si la corbata agrega algo a lo que tengo que decir. ¿Qué más decir? Que hay una tremenda brecha de comprensión cultural a los códigos del respeto. Yo no puedo pedirle a alguien que estima que andar sin corbata es una falta de respeto que entienda lo mismo que yo, que tú, que usted. Pero también pedirle a aquellas personas que requieren de la corbata y de la chaqueta para generar una sensación de respeto que entiendan a los que pensamos distinto. El respeto justamente es entender que podemos pensar distinto. Creo yo, con el mayor respeto a los que piensan distinto en este caso, que hace rato giró el centro de gravedad del respeto. Está en el cómo nos tratamos, el cómo nos escuchamos, el cómo aceptamos que alguien piense distinto, no en la corbata. Puede haber gente de chaqueta y corbata que cometa los mayores actos de falta de decoro, de falta de respeto a una institución tan respetable, a mi juicio, como es la Cámara de Diputados. Lo interesante es si se leyó el documento, si discutió con ideas, si escuchó el que pensaba distinto en esa comisión y si aportó datos, si fue útil su asistencia. Me parece a mí, y puede no compartir usted el juicio, de que la corbata aporta poco. La chaqueta también aporta poco. Además, algunos me conocen ya, no soy yo quien para dar lecciones de urbanidad y de respeto respecto a una corbata y una chaqueta, porque me cuesta un mundo ponerme una chaqueta y una corbata, y créanme que tengo el mayor respeto por ustedes y no traje corbata hoy día. Si hace falta, le pido disculpas, pero por ahí en mi caso no va el respeto. El respeto está como nos preparamos todos aquí para poder entregarles a ustedes todas las noches las noticias. Y así partimos. No es el único caso que nos convoca naturalmente, que eso es un tema interesante, porque seguramente las familias se discuten, hay una brecha cultural y del tiempo, y han ido cambiando los códigos. Mire, de esto vamos a conversar esta noche. Casi un 25% disminuyó el déficit de viviendas en Chile, alcanzando una demanda de alrededor de 400.000 casas, según informó hoy el Ministerio de Vivienda. Santiago es la comuna que registra más requerimientos de vivienda, seguido por Antofagasta y Valparaíso. Bueno, ¿cómo se espera solucionar este déficit? Lo podemos conversar muy pronto aquí con el subsecretario de Vivienda y Urbanismo, Guillermo Rolando. Otro tema de conversación, de debate más bien, esta noche en Vía Pública, tiene que ver con el proyecto del nuevo sistema de financiamiento solidario que reemplazará al crédito con aval del Estado, el famoso CAE, y al Fondo Solidario de Crédito Universitario. Bueno, ya tiene detractores, hay discusión. Los rectores de universidades privadas acusan vulneración de la autonomía, fijación de precios y desfinanciamiento. Pero, ¿en qué consiste este proyecto? ¿Lo bueno? ¿Lo malo? ¿Los matices? Lo discutiremos junto a los diputados de la Comisión de Educación, Camila Rojas, del Frente Amplio, de la izquierda autonomista, y Diego Chalper, de Renovación Nacional. Interesantísimo ese debate para que aprendamos todos un poquito más sobre este tema que atañe a tantas familias de Chile. Pero les queremos dejar planteada una pregunta como cada noche. Tome atención. ¿Estás de acuerdo con la entrega del bono marzo a los inmigrantes que lleguen a nuestro país? ¿Sí o no? Es muy sencilla la pregunta. En nuestro fanpage 24 horas puedes responder. ¿Qué te parece este aporte? Nos separamos un momento para entrar de lleno a los temas que les hemos planteado. Vamos a una pausa y volvemos. Y circulamos, transitamos por esta nuestra vía pública. Le conversábamos a todos ustedes al principio que uno de los temas que nos había llamado la atención de la pauta de noticias hoy y quisimos hacer hincapié en ella y tener un invitado era esta
Este déficit de vivienda que tenemos en Chile, en torno a 400.000 viviendas faltan. Bueno, qué mejor que tener al subsecretario de ese ramo de Vivienda y Urbanismo, Guillermo Rolando, en el estudio para que nos explique, nos ilustre qué se puede hacer para superar este que es un problema tan básico como tener una vivienda propia donde hacer una familia. Guillermo, gracias por estar aquí, muy buenas noches. Matías, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, cuéntanos primero cómo se genera este déficit y cómo evoluciona en el tiempo, si es una noticia que el número es una cosa, pero si viene desde la película, ¿no? Si viene de 1 millón o si viene de 100.000, o sea, ¿estamos mejorando o empeorando? Así es. Bueno, Matías, para contarle esto, el déficit que es de resultado del censo, yo creo que muchos se acordarán en abril del año pasado. 2017, ¿no? claro. Así es, hace un poquito más de un año. Entonces los resultados se entregaron hace poco y como ministerio, después de revisarlo y chequear todo con el INE, hoy día lo hicimos público junto al ministro. Es bien importante el tema de la película, ¿cierto? La última cifra censal, que distinto a estas CACEN, pero para comparar literalmente peras con peras, viene el año 2002. Entonces es un análisis comparativo en 15 años. Ya. Y esto es bien relevante. Y en 15 años se reducen en cerca de 140.000 hogares. Y esto es bien interesante porque... Se reduce el déficit. El déficit. O sea, tenemos una buena noticia. Una súper buena noticia, porque queda mucho y quiero explicar obviamente los programas y obviamente... Perdón, ¿en términos absolutos o porcentuales en torno a las necesidades o a las familias? Esto es interesante porque todos los años por la tasa de reposición, ¿cierto? Se crean familias nuevas, entonces... Claro. Es el número absoluto. Entonces, imagínate la cantidad de viviendas que se construyeron en estos 15 años, un número muy, muy grande. Claro. De hecho, son cerca de 2 millones. Porque creció la población. Exacto. Entonces, lo primero es que el país siga avanzando y que cada uno obviamente tenga un muy buen hábitat. Y además, junto con suplir los nuevos hogares que construyas, el Estado tiene que construir más, con el apoyo obviamente de los privados para poder reducir el déficit. Entonces, la verdad que lo que se toma en 15 años, esto como una muy buena noticia. Esto es interesante, cerca de 2/3 de las viviendas en nuestro país, o de los hogares en realidad, tienen apoyo del Estado a través de distintos mecanismos. Entonces el rol del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, esto es transversal, más allá de los gobiernos de turno. Eso que interesante, que el subsecretario no hace un distingo qué gobierno y qué no gobierno. Esto es una política que viene desde el 2002 al 2017 con un crecimiento, o sea, el déficit, que es nuestra carencia, disminuye. Así es. Ya ha habido distintos gobiernos, como usted bien sabe, distintos colores, distintas tendencias, o más bien dos gobiernos, porque no hemos repetido, claro. Pero se ha hecho bien la pega en vivienda. Exacto, y por eso también yo creo que hay que reconocer un poco el rol del Estado. Cuando tú lo analizas, lo interesante de estos datos, que son en 15 años, no tiene sentido decir, mira, esto es gracias a lo que pasó el mes pasado, o lo que pasó hace justo 6 o 8 meses. Esto es lo que ocurre en 15 años. Y por eso que es muy interesante ver cómo ha habido, obviamente, cada gobierno tiene matices, ajustes. Énfasis. Vamos leyendo lo que va pasando en nuestro país, necesidades nuevas. Pero en grosso modo, la verdad, cuando uno sale de nuestras fronteras y se analiza la política habitacional de nuestro país, en los últimos años, me refiero a la última década, en realidad ha mejorado mucho. Está bastante bien evaluada. La última. ¿Y cómo es el ritmo? Porque viene bajando el déficit, o sea, mejoramos en la disponibilidad de casas, pero ¿cómo es el ritmo respecto a un ideal de una economía como la nuestra? Mira, para entrar con los datos, pero... tenemos un déficit de cerca del 7% de la población tiene algún grado de déficit. Y esto es interesante porque se dividen 3 tipos de carencias, también para poder explicarle a todos. Uno que es lo que se llama la vivienda irrecuperable, que tal vez lo que uno más lo tangibiliza es con un campamento. Pero es mucho más que eso. Hay muchos hogares, no sé, que por temas, como el nombre lo dice, es mucho mejor volver a construir que reparar esa vivienda. Después tienes todo el tema del allegamiento. ¿Son 3/3 por igual o son 3 categorías? Son 3 categorías. 3 categorías. ¿Qué representa más o menos? ¿Tienes así? Sí, de hecho, acá tenemos... ¿Las irrecuperables son qué porcentaje? Es como el 40%. Sí, de hecho, la recuperable es de este grupo el más grande. Después viene el allegamiento, ¿cierto? Que pasa mucho obviamente en nuestro país, ese segundo núcleo, ¿no? Que está... familias que no tienen su casa propia. Y les cuesta mucho, ya sea por arriendo o en el fondo ni hablar de poder comprar una vivienda. Entonces, y el tercer caso ya es el hacinamiento, que probablemente lo que todos más conocemos. El hacinamiento se mide cuando tienes al menos 2,5 personas por dormitorio. Eso es lo que se da en programas de vivienda social que fueron hechos con un estándar distinto al que se hace en la modernidad, en el Chile más moderno en los últimos y eso también es importante ponerlo a la mesa, porque en la última década, que vuelva a la transversalidad, una cosa es la cantidad, el déficit, y lo otro es la cualidad. Y ha mejorado mucho los estándares, las terminaciones. Hoy día, por ejemplo, la vivienda en extensión, la casa, si uno lo pone en ese lenguaje, tiene al mínimo 42 metros cuadrados por muchos años. Hoy.
Hoy día, por ¿Y muchos años. hace 10 años? Mira, 20 años. hace 15, 20 años están muchos de los programas de la vivienda básica, que a lo mejor se acordarán, en 32, 34, 36 metros cuadrados, que la verdad que es bastante reducido. Y cuando es en altura, hace ya varios años, la mínima es de 55 metros cuadrados. Entonces, muchos nos acordaremos de los palafitos, ¿cierto? Sí. Y era razonable, porque tenías un departamento tan acotado. Había que crecer hacia un lado. Había que crecer. Entonces, por decisión de Estado, lo personal también me tocó participar años atrás en muchos de estos diseños, que al menos estén en 55 metros cuadrados. Ha bajado, en lo cuantitativo mejoramos porque el déficit disminuye, y en lo cualitativo porque aumentamos en calidad, en metros cuadrados, quizás en materiales, que también es un tema que es un poquito invisible para los que no somos expertos, pero qué distinto es tener un material de una vivienda que, por ejemplo, que sea buena aislación a la temperatura y otro más mala, ¿no es cierto? Y lo otro, Matías, que también que es bien relevante, aquí que sí quiero poner un poco los énfasis del Ministerio, que tiene que ver ya no solo con la unidad que es la vivienda en sí, sino son los entornos, los espacios verdes, el que no tengas tanta densificación, y cómo te integras a la ciudad. El símbolo de esto fue Bajos de Mena. Sí, se instaló como un símbolo a lo que no se debía repetir. Sí, ahí yo creo que hay que asumir, el fondo, más allá de los roles que son momentáneos, nos equivocamos como Estado. Era una época donde era tan alto, había que hacer metros hablando cuadrados. Del déficit. Había que llenar de metros cuadrados porque la necesidad era cuantitativa. Así es. Yo creo que todos nos acordaremos las migraciones masivas de campo a ciudad en los años 60 y 70. Había muchas familias, lo que hoy día le llamaríamos los campamentos, las tomas de terreno. Entonces era cantidad. Yo sé que después de tantos años es fácil ser el general después de la guerra, pero y con un país obviamente que tenía menos recursos que ahora, todavía nos falta mucho, pero como bien lo plantea, era cantidad. Y hoy día, imagínate, tenemos un programa que lo que estamos haciendo en algunos casos es demoler y volver a regenerar una ciudad sobre el mismo polígono. En lo cualitativo, Guillermo es el subsecretario de Vivienda y Urbanismo. ¿Qué requiere un proyecto para que nazca hoy día? No solamente los metros cuadrados que narraste tú, sino que desde el punto de vista del mobiliario común de una villa. Claro, eso ha mejorado mucho. Por ejemplo, estas normas también ponen mínimos porcentajes de espacios verdes, de áreas verdes, de espacios comunes. Y otro también que es interesante, a lo mejor va a salir probablemente en la conversación, que es cómo se insertan también estos proyectos dentro de la ciudad, porque lo que también nos ha costado bastante como sociedad, que construir solo las periferias tiene errores bastante grandes. Hay que integrar. Si el símbolo del hacinamiento es Bajos de Mena, el símbolo de la integración es lo que pasó la semana pasada, o el símbolo más fresco que tenemos en la memoria, en Las Condes. Podemos entrarle a ese tema. Lo que tú quieras. Tú como experto en este tema transversal, que has trabajado hace mucho tiempo, en la política pública, ¿te parece que lo que intenta hacer el alcalde Lavino, lo que intenta hacer el alcalde Jadwe con algunos sistemas de integración, para allá va la micro? ¿Eso es lo que hay que hacer? ¿O algunos dirán, son caprichos de políticos para quedar bien con sus electores? No, o sea, absolutamente, porque se ha discutido mucho, como bien lo planteé, yo también llevo ya un par de décadas trabajando mucho en estos temas. Se llama bastante de las segregaciones de nuestras ciudades, ¿cierto? Entonces, se requieren instrumentos donde, y esto es bien interesante, nosotros le llamamos una doble integración, donde en un mismo proyecto, que puede ser un edificio, que yo sé que salió bastante en la palestra pública por el tema de la Rotonda Atenas, pero hay otros proyectos similares, donde vivían familias de ingresos diversos, ¿cierto? Y ese proyecto además tiene que estar bien ubicado dentro de la ciudad, y eso nos falta mucho. El primer concepto, afortunadamente... integrarnos y después ubicarlo. Justamente, entonces lo que ha sido han habido avances importantes. El Ministerio, nosotros entregamos cerca de 20.000 soluciones solo en ese programa de integración. Desde el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, ¿qué incentivos hay a la integración? La verdad que incentivos reales, más allá del discurso. ¿Qué incentivos monetarios hay para...? Absolutamente. O sea, son incentivos, se llaman de hecho programas de integración, tienen hasta un nombre definido. Que lo que hacemos justamente son familias de ingresos diversos. Incentivos básicamente aumentan los subsidios respecto a otros programas, de modo que el interés sea, o lo atractivo sea para ambas familias de los distintos tipos. Pero lo que estamos poniendo en la mesa, lo que nos falta o debería ser el nuevo eje para seguir esto, una aposta a todo esto, desde la mirada. Por eso es interesante analizar esto a 15 años, incluso a más largo periodo. Ahora, cómo estos proyectos ingresan dentro de la ciudad, lo que nosotros le llamamos esencialmente, ojalá, cerca de los ejes estructurantes de transporte, donde las familias, y no solo pensemos en Santiago, ¿cierto?, en todas las capitales regionales, provinciales, de modo que lo que es la calidad de vida, el presidente Piñera nos ha pedido mucho con el ministro eso, el que nos focalicemos en calidad de vida, los tiempos, los distanciamientos y además el que te sientas parte de una ciudad. Si estás obviamente en las periferias,
después cuesta mucho más ¿Cómo opera? Si hay alguna familia que nos está viendo y quiere postular, está pensando, una familia joven, y quiere postular algún sistema de subsidios, ¿cómo lo puede hacer? ¿Cuáles son las herramientas? ¿Cuáles son las vías más Mira, lo primero es poner a la mesa que el Ministerio de Vivienda tiene un abanico bien amplio de programas, que esto es bien interesante. Es para, si quieres ser propietario de una vivienda y tienes ingresos muy bajos, hay un programa. Si tienes ingresos medios para algo mejor, tienes otro programa. Si quieres integrarte, tienes otro. Si quieres arrendar, y esto es bien interesante, tienes otro programa. De hecho, ayer lanzamos, lanzamos el llamado, el nuevo llamado, porque estos son calendarios permanentes del programa Arriendo, por ejemplo, va a estar 3 meses abierto. Después, por otro lado, de manera permanente hacemos los calendarios para los de integración. Cuando son para las familias de ingresos más bajos, ellos sí se organizan a través de comités de vivienda, que obviamente los famosos comités de vivienda, y obviamente ahí con los distintos servicios en todas las regiones, con todos nuestros compañeros y profesionales en las regiones, los vamos apoyando en cómo se va diseñando. Y tenemos una serie también de programas que son individuales, donde no necesariamente son temas colectivos, donde cada uno después puede hacerse su casita en alguna parte, tiene un ahorro. Si tienes un terreno y si quieres comprar alguna vivienda de acuerdo a tus ingresos. Entonces, el abanico es bien amplio. Está, obviamente, todo en la página web, son miles de cosas para no imaginar empezar a contar uno por uno cuándo, pero sí poner a la mesa, y son llamados de manera permanente. Entonces, abrimos 2 o 3 veces durante el año, se ponen cifras bien importantes a la mesa. Sigue dependiendo, me imagino, sigue habiendo un premio para aquellas familias que tienen un buen ahorro, ¿no es cierto? Por supuesto, ese eje también es bien esencial. Ahora, ¿el ahorro está medido solamente en el puntapié inicial o en la capacidad de ahorro a lo largo de la vida? Es decir, hoy día yo tengo un pie chiquitito, pero sí me comprometo o quiero hacer un esfuerzo, hacer un ahorro, entonces para poder tener la casa ahora e ir pagando con mi ahorro adelante. ¿O hay que esperar años para juntar un ahorro, una caja? Mira, en la mayoría de nuestros programas pedimos que, eso sí, que tengas tu libreta al menos con 1 año de apertura, al menos. O sea, no es que justo anoche, mira, me conseguí, sino que constancia. Que hay una constancia razonable, 12 meses, no estamos hablando de 10 años. Y en los programas, por ejemplo, para los grupos emergentes y medios, mientras más ahorres y mientras más tiempo lo tengas, nosotros le llamamos los saldos medios, tienes más puntaje. Eso es bien interesante. Y también para los grupos más vulnerables, lo que se está diseñando de manera permanente es que si te esfuerzas un poco más, el Estado también te pone otro poco más para que tengas más metraje o mejores ubicaciones. Guillermo, los extranjeros están viviendo, lo vemos en muchos extranjeros, no todos naturalmente, muchos de ellos en condiciones absolutamente inhumanas, insalubres, peligrosas, es decir, incalificables. ¿Qué programas hay para inmigrantes? Mira, los programas que tenemos en el Ministerio de Vivienda, la lógica que hay detrás es que una vez que se formalice, no sé, también es importante, obviamente también el presidente nos ha pedido de ayudar el proceso a que se regularicen obviamente los extranjeros, sobre todo quienes obviamente han llegado en los últimos años. Y desde ahí esto es bien interesante porque una vez que tú tienes, por ejemplo, la residencia definitiva, puedes postular como cualquier ciudadano, exactamente, a igualdad de condiciones, absolutamente. Ahora, lo que plantea es una problemática que es bien importante porque generalmente al no poder, por ejemplo, arrendar, entras al mercado negro. Entonces nosotros hemos observado todo, ¿no? Bueno, abusos feroces. Yo muchos años me he dedicado a estos temas, entonces los ven los CITES o a veces en algunos departamentos en condiciones muy pequeñitas y arrendando 180.000 hasta 200.000 pesos. Y por eso es tan relevante que se puedan regularizar para poder optar al programa. Y ellos, estos inmigrantes, probablemente muchos de ellos nos están escuchando, se acercan al Ministerio de Vivienda para entender cómo funcionan los planes. Exacto. De los minutos hasta un pequeño comentario, con la Asociación de Funcionarios, las cosas que estamos haciendo son clases de creol para poder atender, por ejemplo, a muchos de los ciudadanos haitianos, para que obviamente se sientan bienvenidos. Guillermo Rolando, los minutitos que nos quedan, quiero volver al inicio de este déficit de las 400.000 viviendas. ¿Son más o menos la mitad en Santiago y el resto de las regiones la otra mitad? En Santiago, mira, de hecho, acá tenemos la cifra, es más o menos 1/3 lo que es en Santiago. Es interesante, Santiago permanentemente se comporta, es como el 40% de los recursos del Ministerio, del déficit habitacional, como pesa bastante. Pero como han dicho muchos amigos de regiones, pero la mayoría de la población vive fuera de la región metropolitana, pero cerca del 40% en realidad del déficit está acá en la región metropolitana. Ahora, me imagino que en lo cualitativo hay diferencias porque en las regiones hay más ruralidad que en la región metropolitana, ¿o me equivoco? ¿Sabes que la ciudad interesante? Y ahí la vivienda es distinta.
Mira, es distinta, pero en los últimos años nuestro país se ha ido urbanizando mucho. Mira, un dato muy técnico, pero 89% de la población vive en ciudades en nuestro país. Es de los estándares más altos a nivel mundial. ¿Eso según el último censo? Eso según el último ¿Tiene censo. el del 2002? No me sé la cifra. Ya. Exacto, prefiero está bien. pasar. Pero sí me consta, el número exacto no me lo sé, pero que en los últimos 10 años la verdad que ha aumentado bastante el proceso de las migraciones también. ¿Y eso es bueno? Porque tú dices, es de los países que más ha crecido. ¿Es bueno eso? Mira, lo que nosotros hemos captado ya hace algunos años, de que una de las distorsiones, vuelvo aquí a la política habitacional, al haber tenido el desajuste, muchos incentivos para tener una vivienda en la ciudad y muy poco en la ruralidad, muchas veces se generan estas migraciones forzadas. El Ministerio desarrolló hace algunos años atrás un muy buen programa de vivienda rural también, de poder llegar a cada rincón del país y eso creemos que va a lograr estabilizar. Aquí lo importante es que cada persona decida si quiere seguir en el campo, que siga y la ciudad, pero que no sea a través de mira, dado que es más fácil obtener una vivienda en la ciudad, entonces me tengo que ir. Lo importante que por lo menos el Ministerio de todas las alternativas. Déficit de 400.000 hogares aproximadamente, casas aproximadamente a lo largo de Chile, representa un 7% de la población. De la población. Así tenemos 5,6 millones de hogares que tenemos en nuestro país. ¿Tienen alguna meta ustedes en los 4 años de gobierno? Mira, lo que trabajamos mucho en el proceso del programa, ¿no? de gobierno es intentar en 6 años de llegar a reducir a la mitad. Eso es un desafío importante, porque son tasas de reposición y también requiere seguir ajustando los programas, un poco lo que fuimos conversando, para que el foco no solo sea cantidad, que por supuesto es muy relevante, sino que es cómo nos integramos en las ciudades. O si no, después el día de mañana nadie va a querer en 20, 30 años más que estemos demoliendo errores actuales. Ese déficit del 7% comparado con el resto de los países de la región, andamos es bien alto. Sí, mira, yo la verdad me ha tocado trabajar en varios países en la región, en varios, y hay muy poquitos países dentro de la región que estén en un dígito. No es para quedar autocomplaciente ni mucho menos, pero sin duda la política habitacional y idealmente urbana, que estamos dándole mucho énfasis, la verdad que está bastante bien evaluada más allá de nuestras fronteras. Guillermo Rolando, subsecretario de Vivienda y Urbanismo, esta noche en Vía Pública. Muchas gracias por venir a contarnos esta realidad que está presente, pero cuesta entenderla porque es muy técnica entenderla y contar la buena noticia de que falta mucho, pero que venimos mejorando y esto, gobierno a gobierno, más allá de los colores, transversalmente se reconoce una política constante en Chile. Creo que es una buena noticia. Sí, y con programas a la medida para cada una de las necesidades y anhelos de cada uno de los ciudadanos. Guillermo, muchas gracias por estar en Vía Pública. Muchas gracias y buenas noches. Muy buenas noches. ¿Estás de acuerdo tú con la entrega de Bono Marzo a los inmigrantes, que es un tema distinto al que estábamos hablando, inmigrantes que llegan a nuestro país? Bueno, sí o no, puedes responder en nuestro fanpage 24 horas. Hacemos una pausa, ya volvemos. Vamos a debatir sobre este nuevo CAE o lo que reemplaza al CAE. Hay algunas universidades que ponen el grito en el cielo, que dicen que hay problemas porque les fijan los aranceles, que les quitan libertades. Bueno, conversemos con los que saben a la vuelta y seguimos transitando nuestra vía pública. Bueno, se reemplaza el CAE, se saca a los bancos, hay otra forma de financiamiento a los universitarios, a la educación, y a no todos les ha gustado. Bueno, nunca puede gustarle a todos las políticas que se implementan, hay que votarlas, discutirlas, pero las universidades privadas particularmente sostienen que este nuevo sistema de financiamiento les restringe sus libertades. Vamos a conversar con 2 diputados que son miembros de la Comisión de Educación de la Cámara. El diputado Diego Chalper, de Renovación Nacional. Diego, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Gracias por la invitación, Matías. Y la diputada Camila Rojas, de Izquierda Autónoma del Frente Amplio. Camila, muchas gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Gracias, María. A ver, a juicio de ustedes, este sistema suena bien para muchos, pero en la profundidad, cuando uno entra así desde la especificidad, ustedes tienen que verlo en lo técnico, en el detalle, ¿va a solucionar los problemas de fondo que que se han enfrentado, que se han discutido? Camila. Si voy a partir siendo bien categórica, creo que no soluciona los problemas de fondo. ¿O cambia un problema por otro?
yo creo que aumenta los problemas, pero lo relevante acá es que el sistema de financiamiento de la educación superior en Chile no encuentra una respuesta clara en este nuevo sistema que se está creando. De hecho, yo creo que se desquicia aún más el sistema. Vamos a tener varios sistemas de crédito operando, el sistema de becas, el sistema de gratuidad, y tampoco se hace cargo de la situación de endeudamiento, que es precisamente la otra falencia que tiene el crédito con aval del Estado, de sobreendeudamiento. No nos olvidemos que hay una gran cantidad de personas en Chile, el 60% que está sobreendeudado, y uno de esas deudas tiene que ver con educación. No se hace cargo, dices tú, de las deudas que ya están. De las deudas que ya existen, y por otro lado de este sistema de financiamiento de educación superior que es bastante irracional. Partamos porque después vamos al financiamiento. Me pareció interesante ese punto que tocaste, Camila, de las deudas que ya están instaladas, ya están en las cartolas de las personas. No se hace cargo, dice Camila. A ver, obviamente, ni un sistema, Matías, deja resuelto 100% un tema que obviamente es complejo, porque involucra gratuidad por una parte, involucra becas por otra, pero respecto a las personas que ya son morosas en su financiamiento estudiantil, porque eso es lo que en definitiva estamos hablando, le mejora sustancialmente su situación actual porque pueden renegociar de acuerdo al nuevo sistema y por lo tanto se acogen a todos los beneficios que me imagino que vamos a conversar hoy día de este nuevo sistema. Entonces, cuando nos preguntan de los morosos del CAE, a ver, ¿qué duda cabe que esto lo debimos haber corregido el año 2012? Porque no nos olvidemos, Matías, que el presidente Piñera presentó esto en su primer gobierno. Hubiéramos beneficiado a más de 500.000 estudiantes sin el CAE si es que el 2012 hubiésemos aprobado esto. Entonces estamos desfasados efectivamente. Se renegocian las deudas históricas. Si tú tienes se renegocian y se pueden acoger a las nuevas medidas. Exactamente. Camila, ¿es así? Eso incluye una multa para quienes hayan tenido mora, y yo voy a entrar al detalle diciendo que en el caso de quienes adquieran este nuevo crédito hay condiciones que incluso son peores que las que ya son abusivas e ilegales en el crédito con aval del Estado. Con el diputado Chalper somos parte de la comisión investigadora del crédito con aval del Estado, comisión que yo presido, y precisamente ahí hemos estado revisando aquellas cláusulas abusivas e ilegales que son parte del actual crédito con aval del Estado. ¿Y este nuevo crédito incorpora, voy a mencionar una, por ejemplo, un DICOM público de morosos. Eso incorpora además la situación de que ciertos morosos, ciertas personas que están endeudadas no puedan optar a beneficios sociales. De otro tipo. Eso así, Diego. Ni una de las dos cosas es cierta. Se incluye una multa a los morosos, y me parece bien importante decir que se mantiene la retención de impuestos, que el crédito se empieza a devengar desde el primer momento, que era una situación que también se ha conversado bastante, de la necesidad de que no se acumule interés desde el momento en que tú firmas el crédito. Esa situación se mantiene en este caso. Como decía, la retención de impuestos también está presente. Hay un cobro extra a los desertores. Entonces son situaciones de las que hoy día estamos hablando que son críticas en el crédito con aval del Estado y que se van a repetir en esta nueva política. ¿Cómo es posible que los dos forman parte de la comisión? Tú narras un documento que tienen ahí y tú dices que no es cierto. ¿Cómo ella imprimió un documento distinto? Que expliquen. No, yo, a ver, si quieres lo dice Camila, pero a ver, por ejemplo, vamos desglosando todas las cosas que aquí se firmaron. Primero, lo del DICOM público no es cierto. Lo que aquí se crea es una agencia estatal que hace intermediación financiera, o sea, reemplaza a los bancos. Fíjate la cuestión potente, que la centro derecha sea la que saca la banca del sistema, ¿ah? Y esto lo que tiene es obviamente un registro de cobro, y ese registro de cobro no es un DICOM, lo que es un registro de cobro, porque esta agencia va a tener que cobrar, y si usted, Matías, el día de mañana necesita una información, como este es un organismo público, sometido a las normas de la transparencia y la probidad, no te lo puede negar, pero el mismo proyecto establece que esa información va a estar sujeta a la protección de los datos personales que usted tendría en cualquier organismo público. Entonces, esto del DICOM público es una de las frases que inventaron la oposición para tratar de desacreditar, pero no es ni un DICOM, lo que es un registro de cobro. Segunda cosa, esto de la multa que usted tendría cuando pasa del CAE al nuevo sistema de financiamiento tampoco es cierto. Lo que se establece solamente es una repactación del crédito, por ejemplo. Dice que en peores condiciones, dice Camila. No, el actual crédito del CAE oscila entre una tasa de un 2 o un 4. Esta tiene una tasa única de un 2. El nuevo sistema tiene que usted nunca va a pagar más del 10% contingente del ingreso. Exacto, y nunca va a pagar más del 10% de lo que usted gana, que es un beneficio significativo. Si usted gana menos del sueldo mínimo, no paga. Y eso y tiene un máximo de 15 años. Entonces, eso es así. Tiene un máximo de cuotas, no tiene un máximo de años. De 180 cuotas, que bien, no es lo mismo que 15 años. Está bien, pero en el fondo lo que ¿Letra chica? No es letra chica. Lo que pasa es que en la práctica, Matías, lo que establece es que si usted pagaba un cierto número de cuotas con las suspensiones, en caso de cesantía, en caso de sueldo mínimo, y además no más de un 10%, usted le queda un remanente después de estas 180 cuotas, usted le condonan el crédito. Entonces, a ver,
Yo siempre creo que en el mundo de Disney uno podría encontrar cosas muy irreales y muy fantasiosas, pero pensemos concretamente en el sistema de financiamiento actual y es infinitamente mejor al crédito que estableció el Matías, CAE. me gustaría tocar algunas de las cosas a las que se hacen referencia. La salida de los bancos es una cuestión efectiva, los bancos salen de este sistema, es una demanda que ha estado por años presente en la movilización social, se generó un consenso social y un consenso político de la necesidad de que los bancos salieran. Eso ustedes por lo lo tanto, aplauden. sin duda es una Señor cuestión Piñera. necesaria que se realice y yo creo que de hecho es positivo para el movimiento social que los bancos salgan porque era una demanda que provenía del movimiento. sentido. Ahora, sobre la agencia estatal que se menciona, la agencia estatal es una sociedad anónima. El Contralor de la República, cuando asistió a la Comisión de Investigadores del Crédito con Aval del Estado, nos mencionaba, si no se pone específico en la ley que esa comisión, que en el fondo va a tener esta característica de sociedad anónima, pueda ser controlada y regulada por el Estado no va a poder intrometerse en esa situación. La sociedad no va a anónima tiene tener una fiscalización. pero no va a tener control ni fiscalización directo como si fuera un organismo público. Entonces, yo creo que hay cuestiones bien relevantes en las que nos podríamos poner a detallar, pero me gustaría dar una discusión mayor. Tú, al principio mencionabas que han surgido ciertas críticas y que hay quienes están defendiendo este proyecto, pero lo cierto es que hasta ahora el proyecto, más allá del gobierno, solo está sumando críticas, porque vienen desde el sector de los rectores de instituciones privadas, vienen desde los estudiantes, vienen desde los endeudados, vienen también desde los rectores de las instituciones públicas. Entonces, yo creo que acá el gobierno tiene que asumir que presentó un proyecto de manera apresurada y que tiene suficientes falencias como para que el gobierno tenga que abrirse a realizar modificaciones. Hablemos. Y eso no lo estoy diciendo solo yo. A mí me parece muy relevante que el gobierno pueda estar abierto a realizar esas modificaciones porque así este proyecto no pasa el examen de no repetir los mismos errores que el crédito con aval del Estado actual. Oye, varias cosas sobre el futuro sí, de las cosas que vienen en este pero nuevo sistema permíteme financiero. replicarle Por algunas favor, cosas que son por favor. importantes. A ver, todo proyecto de ley, Matías, en el trámite legislativo está abierto a recibir sugerencias, indicaciones, está muy bien. Esto de que la sociedad anónima no está sujeta a la regulación, yo quiero creer que es porque no ha leído el proyecto, porque lo que hace el boletín 11.554 es que establece una sociedad anónima porque aquí hay intermediación financiera, no lo podíamos hacer de otra manera, pero es una entidad estatal que administra, por lo tanto, fondos públicos, por lo tanto está sujeto no solo a la superintendencia, como tú mencionabas, sino que además a la Contraloría. Entonces, a ver, esto va a ser un organismo fiscalizado por, digamos, los organismos contralores del país. Segunda cosa que aquí se dice, ¿por qué las universidades privadas no están contentas? A ver, yo no puedo entender que no estén contentas. Obviamente para ellos la figura del CAE, con un arancel de referencia financiado a través de un crédito y el resto copagado por los estudiantes, era más favorable que el sistema Era actual. más Que aceptable, con más claro, garantías. y lo que hace ¿Qué cambia ahí? el cambio lo que hace es que usted puede pedir hasta un 1,5% del arancel regulado. Es decir, efectivamente usted puede pedir más, pero respecto a los 6 primeros quintiles, la universidad va a tener que darle un crédito a usted. Y obviamente eso a las universidades privadas no les hace sentido, pero aquí todos tenemos que entender que hay que colaborar. Y esas universidades tienen que entender que respecto de las personas más vulnerables, con ese delta que se produce, que entendamos una cosa, Matías, cuando usted tiene un arancel regulado de un 1,5 financiado por el crédito, el delta que queda es muy poquito. Y ese delta que lo paguen, o sea, que lo presten la universidad, la verdad que a mí me parece que es parte de la colaboración. Mire, a ver, usted aquí no deja a todos contentos, porque obviamente cuando usted aspira al máximo, obviamente nadie va a quedar contento, pero todos tenemos que colaborar. A ver, la gratuidad no alcanza para todos, quedó demostrado en el gobierno anterior que no es la solución universal, por lo tanto Camila. tenemos que buscar un sistema más favorable. Sí, mira, yo seguiría en la dinámica y en la necesidad de aceptar que este proyecto, por quienes ha sido revisado, tiene crítica y vienen desde distintos sectores. Ante eso, lo señala el diputado antes, se dice que cuando los proyectos están en discusión pueden ingresar indicación y todo lo demás, pero acá hay materias que son exclusivas del Ejecutivo, por lo tanto cuando yo llamo a que el Ejecutivo se abra a la posibilidad de discutir realmente este proyecto y por lo tanto que no se repitan los mismos errores que se generaron con el crédito con aval del Estado, es fundamental, porque el Ejecutivo tiene iniciativa exclusiva en muchas de estas materias. Y voy a señalar también, cuando formamos la comisión investigadora del crédito con aval del Estado, uno de los objetivos precisamente es que no se vuelvan a repetir los mismos errores del pasado. Y si revisamos la situación de los deudores actuales y de los deudores futuros, no es mejor que la que existe. No y va a pensemos, cambiar. por ejemplo, recordemos que existe un fondo solidario, porque yo seguiría en la lógica de que el sistema de educación superior chileno tiene una serie de complejidades, entre ellas su financiamiento, que es bastante desquiciado, tenemos distintos mecanismos, y esto no es
mejor que el Fondo No Solidario. va a cambiar. Tú dices que no va a cambiar. Yo creo que no cambia sustantivamente y que particularmente respecto de los deudores, de quienes se van a endeudar, empeora condición. ¿Cómo mejoraría, a juicio de ustedes, esto para que mejore definitivamente? ¿Es gratuidad, ampliar la gratuidad al 100%? Mira, una de las críticas viene precisamente respecto de tener dos sistemas que van a terminar compitiendo. El sistema de gratuidad versus el sistema de este nuevo crédito, eso alojando todos los otros sistemas que están entre medio. A mí me parece relevante situar la discusión respecto de cómo se financia la educación superior en Chile, de cómo se financian las instituciones de educación superior. Esa discusión nunca la hemos dado, no se dio con el crédito con aval del Estado, el primer crédito, no se dio en la reforma, y hoy día tampoco se está dando. De hecho, yo traería a colación lo dicho por la ministra Adriana del Piano, ex ministra de Educación, cuando dijo que se había colado la Universidad Autónoma a la gratuidad. O sea, estamos ante un sistema en donde se generan leyes, pero lo que se tiene finalmente es una serie de instituciones que quieren poner el arancel que quieren. Y de hecho, la crítica de los rectores de las universidades privadas tiene mucho que ver con eso, con que ellos quisieran... ¿Tú estás de acuerdo en que de alguna manera los amarran de mano, les quitan libertades para que Diego conteste también? Yo rebatiría de partida que lo que ellos dicen es que se está fijando precio y esto no está fijando precio. La gratuidad sí fija precio. Lo que quisieran los rectores principalmente es poder cobrar lo que quieran, ¿ya? Evidentemente con algo así no estoy de acuerdo porque ese cobro finalmente termina recayendo o en el Estado o en el estudiante. Las instituciones no se quieren hacer cargo de aquel monto. No, mira, varias cosas. Lo primero, aquí se decía que la salida de la banca era una demanda social. No es cierto, el 2012 el presidente Piñera ya incorporó el tema de sacar la banca. Después se mencionaba el tema de la... A ver, ¿qué es lo que dejaría tranquilo a algunos? Que es que se condonara respecto a los antiguos morosos del CAE la deuda pendiente. Eso significaría un esfuerzo de 4.500 millones de dólares, lo cual obviamente no hay ningún gobierno razonable que esté en condiciones de hacer. Yo sé que siempre se pueden levantar promesas, digamos, en el humo, pero la verdad es que la realidad implica otra cosa. Después, obviamente que a todos nos gustaría el 100% de la gratuidad, Matías, y a quién le gustaría lo contrario, pero el gobierno de la presidenta Bachelet y el Frente Amplio nunca han sido capaces de explicarnos cómo se llega a ese mundo ideal en donde hay 100% de gratuidad. Entonces, aquí nos dicen que hay dos sistemas que compiten. No es que compitan, Camila. Lo que hacen es que se complementan. Respecto de los 6 primeros quintiles de la universidad adscrita a la gratuidad, gratuidad. Respecto de los CFT y los institutos técnicos, el 70% gratuidad. Y respecto del resto, porque aquí no podemos, digamos, financiar la educación gratis a todos, salvo que alguien crea, no sé, digamos que la plata es ilimitada. Está hecho el punto. ¿Para otro 40%? Ya. Entonces, y para el resto del 40% establecemos un sistema de crédito que tiene una tasa de un 2%, que tiene un plazo máximo de 180 cuotas, que tiene contingencia en ingreso. Es decir, si usted deja de recibir plata o tiene menos del sueldo mínimo, no paga. Y eso es re importante decirlo. Usted nunca paga más del 10%. Si usted forma parte del 60% más vulnerable, usted no paga mientras estudia porque la universidad... Entonces, a ver, ¿qué es lo que pasa, Matías? ¿Dónde está la queja de los rectores entonces que dice que les van a fijar precios, que les amarran las manos? A ver, respecto al 60% más. A mí me cuesta entenderlo, Matías, porque si usted mira el proyecto de ley del gobierno de la presidenta Bachelet, que se presenta 6 días antes de terminar su gobierno, a ellos les establecía una cosa insostenible, que es que ellos coprestaban todo lo que excedía el arancel regulado. Y eso era desfinanciar a las universidades que ya están bastante desfinanciadas, aquellas que están con la gratuidad. Entonces aquí, ¿qué es lo que se busca? Es un equilibrio en donde el Estado se pone con el 1,5 y con el delta que queda, que normalmente, Matías, salvo en carreras más caras, se cubre casi completamente, lo pone la universidad. Entonces, yo invitaría a los rectores de las universidades privadas que sean conscientes de que aquí todos tenemos que colaborar al tema del financiamiento estudiantil. Camila sí, mira, de ese punto a mí me parece interesante poder explicarlo más en detalle. Aquí se dice, claro, efectivamente se cubre el 1,5% del arancel regulado o el arancel referencial, dependiendo de cuál sea el menor. Eso significa que si una carrera tiene un arancel referencial de 1 millón de pesos, pero uno real de 2 millones de pesos, ¿cuánto se estaría cubriendo? 1,5 millones. Esos otros 500.000 pesos los tendría que cubrir la institución. Ahora, el 1,5%, ese 1,5 depende del decil en que se encuentre el estudiante y de la acreditación que tenga la institución. Por lo tanto, no todos optan al 1,5, sino que si lo tuviéramos que poner en los escenarios más extremos,
quien pertenece a un decil más bajo y la institución a la que ingresa tiene mayor acreditación, va a cubrir el 1,5. Pero quienes no... Sí, mira, es que si pensáramos el sistema en ese contexto, la dificultad que esto trae es que la gratuidad, por otro lado, fija un precio. Entonces, el sistema en sí no tiene sentido cuando tú le pones todas estas condiciones que son inentendibles. Yo me pongo en la situación de un estudiante cuando tú tienes 18 años, 19 años e ingresas a la universidad y la diferencia entre el arancel real y el arancel de referencia ya es una cuestión inentendible. Hoy día lo que vamos a hacer es sumar complejidades al sistema en vez de dar la discusión mayor que tiene que ver con qué instituciones financiamos, cuál es el financiamiento que queremos para esas instituciones de educación superior. Proyecto, Camila, ¿hay financiamiento diferenciado por la calidad de la institución? Es decir, premiar a aquellas instituciones que lo hacen mejor, que tienen más acreditaciones por más años. Efectivamente hay una combinación de decil con lo que tiene que ver con la acreditación. Ese componente está, pero insisto en la idea de lo desquiciado que va a ser este sistema en donde difícil de comprender para los estudiantes. No solo para los estudiantes, un sistema de educación superior en donde tú tienes una cantidad de estudiantes diferenciados dependiendo del tipo de institución a la que van, dependiendo del decil que son, y por lo tanto es un sistema de implementación sumamente compleja y es la misma discusión que se tuvo el 2006. De administrar, de administrar, y de hecho volvería también a la discusión del crédito con aval del Estado, ¿ya? Que es una discusión en la que hemos estado inmersos también en el Congreso. El diseño que se realiza en el crédito con aval del Estado y la posterior implementación que se realiza en el crédito con aval del Estado tienen una brecha enorme. Había una cantidad de dinero que se esperaba se iba a gastar que se triplicó, se cuadruplicó, porque se tuvo que empezar a pagar en los bancos. El 2012, que es lo que se defiende desde la derecha cuando el presidente Piñera en su primer gobierno rebaja la tasa de interés del 6% al 2%, eso fue solo carga fiscal, es decir, benefició al estudiante, sí, a algunos estudiantes a los que pagan los 5 antes de cada mes, pero significó una carga fiscal muy alta. En los 2 últimos años el Estado ha comprado completamente los créditos con aval del Estado. Ya, solo para cerrar este punto, el Estado dejó de ser un aval. El Estado pasó a ser garante de los créditos con aval del Estado y los bancos solo administran. Acá se ha perdido mucha plata. Y cuando, Camila, que nos quedan, porque nos quedan muchos, nos ilustren al resto de los ciudadanos cómo funciona este nuevo proyecto en relación a la calidad de la educación y de las universidades. ¿Hay algún incentivo para que se entregue mejor calidad de las universidades o no? Porque hay algunos que dicen la calidad se va a echar a perder, otros dicen están bien puestos los incentivos. Oye, yo quiero la posibilidad de ustedes dos los minutos que nos Parto quedan. Cortito, yo agradezco este espacio porque nos permite varias cosas. ¿Cómo va a ser más complejo el nuevo sistema, Matías, si termina con la diversidad que tú tenías entre el Fondo Solidario y el crédito con aval del Estado, que era discriminatorio? Porque aquellos que estudiaban en las universidades del CRUCH tenían mejores condiciones que otro tipo de estudiantes. Y eso se acaba con este proyecto porque crea un sistema único. Saca a la banca, que es re importante porque descomplejiza muchísimo el sistema. Usted tiene una única agencia, los estudiantes tienen una postulación que se lleva adelante en el Mineduc. Entonces, yo la verdad que no veo dónde complejiza. Beneficia a los 9 primeros deciles de 10. Este proyecto deja fuera al 10º decil porque nuestro gobierno asume el compromiso de que aquellos que se pueden financiar por sí mismos no reciban ciertos beneficios. Y después lo más importante, yo no veo la complejidad de entender que por una parte está la gratuidad, respecto a las universidades adscrita a la gratuidad, respecto al 60% en el caso de las universidades, 70% de los CFT, que ojalá se lo escucháramos más seguido al Frente Amplio, porque es una cosa que hizo el presidente Piñera, y aquellos que no tienen eso acceden a un crédito con una tasa muy blanda, Matías, y contingente al ingreso. Entonces, ahora, respecto de la calidad, ¿qué establecía el gobierno anterior? El gobierno anterior decía, nosotros vamos a tener un crédito para aquellas universidades que tengan una acreditación o CFT de 4 años. Eso dejaba más de 200.000 estudiantes fuera. Nosotros, como queremos mejorar el sistema de acreditación, nos basta que la universidad esté acreditada. Pero para poder acceder a este beneficio del nuevo sistema de financiamiento, la universidad va a tener que estar acreditada. Porque para nosotros, el financiamiento tiene que ir asociado a calidad. ¿No acreditadas no entran en nada de esto? O sea, por lo menos en el sistema de financiamiento que estamos presentando como gobierno, no está incorporado por una razón muy simple, Matías. Necesitamos calidad. Camila, ¿cómo afecta la calidad? ¿La mejora? ¿No hace nada? ¿La empeora? Mira, este proyecto no soluciona los
los problemas de la educación superior hoy día en Chile, que tienen que ver por un lado con el sobreendeudamiento y por otro lado con un sistema que no es racional, un sistema donde el Estado ha gastado importantes sumas de dinero. Lo que hay que hacer es fortalecer las instituciones, que las instituciones públicas puedan hacer crecer su matrícula. Esa discusión no existió. ¿Saben qué pasó con el crédito con aval del Estado? Que instituciones de carácter privado se hicieron completamente dependientes del crédito con aval del Estado. La Universidad de San Sebastián depende en un 78% del crédito con aval del Estado. La Universidad Andrés Bello en un 60% del crédito con aval del Estado en cifras del 2015 y el 2016. Por lo tanto, acá hay instituciones que dependieron completamente de esta política que se creó, instituciones masivas, lucrativas. Entonces, cuando se pone la discusión sobre los estudiantes o a quién se beneficia, no, acá hay una discusión que es aún más terrible. Se benefició directamente a instituciones y a sus dueños. No, mira, esto no tiene que ver con discriminación de los estudiantes. Muy cortita, mira, sí, yo creo que lo que nos escuchan se dan cuenta de que siempre es muy fácil echar para abajo todo. Pero aquí lo que ha hecho el gobierno es tratar de resolver un problema, ofrecer un sistema único, no discriminatorio y sacar a la banca. Yo sé que siempre es más fácil criticar y crear una especie como de estado ideal permanente, pero el mundo no funciona Camila así. Rojas. Yo no los estoy echando para abajo, de hecho los invito a que abran la discusión de este proyecto, porque pienso precisamente que hay discusiones relevantes que se están dando sobre Camila el Rojas, Diego Chalper, diputados de RN y Izquierda Autónoma. Sí, Izquierda Autónoma, del Frente Amplio, ambos miembros de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Muchas gracias por venir a ilustrarnos más sobre esta discusión, que tiene miles de matices, complejidades, pero que ya veremos que salga humo blanco. Gracias, Diego, gracias, Camila. Muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa rápido, volvemos aquí y seguimos en Vía Pública. Escuchamos, nos reconoce, ¿no? Ya vamos a ir sobre ese tema. Vamos inmediatamente a ver qué ocurre en nuestro portal de noticias, o vamos primero con la respuesta. Vamos con, me parece que la respuesta, sí. Los habíamos invitado a esta pregunta. ¿Estás de acuerdo con la entrega del bono en marzo a los inmigrantes que llegan a nuestro país? El 22% dice que sí, el 78% cree lo contrario. Muy decidor el resultado. Revisemos qué hay en nuestro portal 24horas.cl. Caso OAS, en caso Lavallato, ustedes lo conocen, Brasil, formalización para Meo por delitos tributarios y fraude en campaña. Él y su ex jefe de campaña, su mano derecha, Cristian Werner, serán formalizados el 20 de agosto de este año. Hay más noticias, más detalles sobre esta. El tiempo, 20, ojalá 20, es un frío fuera, 2,8 grados está parcial. ¿Qué ocurrirá mañana y pasado? En esta capital, jueves y viernes, 10 la máxima, 14 el viernes la máxima. Nublado mañana, despejado el viernes. Seguimos en deuda con ustedes para las regiones. En la gráfica se está trabajando aquí, ya va a ver. Pero esa es la información del tiempo de ahora. Y escuchamos a The Beach Boys con Kokomo, ¿sí? Canción de 1988. Que alcanzó popularidad gracias a la película Cóctel, protagonizada, para los que más saben de cine, por un joven Tom Cruise. Lo particular de esta canción es que significó un verdadero renacimiento para los californianos. Con Kokomo se posicionaron en el número 1 de Estados Unidos y varios países alrededor del mundo. Una anécdota de la época es que el éxito de esta canción fue tal que muchas empresas hoteleras decidieron rebautizar sus bares con el nombre de Kokomo. Bueno, con este recuerdo cerramos Vía Pública. Les agradecemos su atención y que duerman muy bien. Muy buenas noches y gracias por venir. Chao.